Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien. Pues saludéis unos a otros, por favor. Pues me parece que ustedes están cansados un poquito. ¿Por qué? Se nota, cambia, ¿eh? Cambia la hora. Por eso, por si acaso yo avisé anoche, ¿eh? Antes, que por favor que duermen una hora antes, porque se cambiará la hora, ¿no? Pues seguramente, pues unos días que hasta que adapte nuestro cuerpo se notará. Pero, pues esa es la vida, ¿no? Hay que adaptar las cosas nuevas. Muy bien. ¿Qué tal? Ya he modificado de asientos. ¿Cómo están? Mejor, ¿no? Pues yo lo veo también mucho mejor, porque puede ver más cerca, está más amplio. Vale, pues espero que todos los corazones que sean abiertos ante la palabra, que para qué, que puedan recibir la gracia del Señor en nosotros. Pues empezamos con la oración. Oremos juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso que nos ama, te damos las gracias por tu salvación por sangre de Cristo. Nosotros merecíamos al infierno por nuestro pecado, por nuestras iniquidades. Pero Señor, por tu amor tan grande, dejándolo todos gloria, vino a este mundo como nosotros. Murió en la cruz en vez de nosotros. Realmente teníamos que morir nosotros por nuestro pecado. Pero tú murió en la cruz derramando la sangre para perdonar todo nuestro pecado, para cumplir la ley, para que no vamos a recibir juicio de Dios, Señor. Señor, también tú nos has permitido el resto de nuestra vida para vivir en este mundo por solamente un propósito, para predicar el Evangelio, para anunciar el amor verdadero y la verdad. Señor, alrededor de nosotros muchas almas tan preciosas, pero que están perdiendo el camino hacia el infierno, Señor, porque ellos no conocen. Por eso tú nos has mandado para predicar evangelio a ellos. Pero cada uno de nosotros somos muy débiles, insensatos. Por eso te pedimos que tu ayuda. Sin tu ayuda no podemos hacer nada, Señor. Por eso tú nos has permitido la iglesia, para que podamos permanecer en el Señor. También para comunicar con los hermanos santos, para que podamos, para que seamos protegidos en el Señor entre nosotros, para que podamos ayudar mutuamente, amarnos mutuamente unos a otros, para que podamos crecer nuestra fe, para predicar el Evangelio audazmente, Señor. Por eso estamos aquí desde el día del Señor domingo, ante tu palabra y tu presencia. Señor, bendice a todos los hermanos que están aquí, para que podamos llevar la vida correcta hacia Dios, Señor. También algunos hermanos que no han podido venir por varias causas. Señor, está con ellos para que puedan llevar una vida correcta hacia Dios, Señor. Algunos hermanos que están enfermos, Señor, también sánales cuando antes, pero según su voluntad, Señor. Hoy, la hora de reunión también dejamos en su mano poderosas. Guárdanos, guíanos. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos
Segunda Corintios. Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10. Leamos alternativamente, primero yo un versículo y después ustedes y hasta versículo 10. Primero leo yo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna o en los cielos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Porque por fe andamos, no por vista. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gracias. Pues la muerte llegará a todo el mundo, ¿no? Ya está escrita en Hebreos, ya está establecido, mueran una sola vez para todo el mundo. Sean justos o sean impíos, sean buenos o sean malos. Todos los hombres mueren, ¿no? Mueren. Y después de muertes hay más importantes, hay como cosas más importantes que esta vida. Nosotros nacimos en este mundo, vivimos ahora mismo y moriremos algún día. Pero solamente tenemos esta vida, entonces, ¿para qué? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque todo el mundo, como empieza la vida distinta, ¿no? Algunos que han nacido en un país desarrollado, una familia rica, establecida, recibiendo buena educación, no tenía como no hay muchas cosas faltas, siempre teniendo abundancia, y contrario, otras personas han nacido en un país muy atrasados, en una familia pobre, humilde, que siempre faltaba cosas, tenía que trabajar desde niños, no puede recibir buena educación, entonces no puede tener como buen conocimiento. Comienzos muy distintos, ¿no? Cada uno. Y luego la vida, también muy diferentes. La vida muy diferentes. Uno que está esforzando su vida, ¿para qué? Sea más como
como afortunadas las vidas. Algunos logras las cosas que quieren, algunos no llegan, se pierden. Y luego llegará la muerte, ¿no? Pero problema es que llega la muerte, cada uno distintos. No sabemos cuándo llegará mi muerte. Aunque soy joven, me queda todavía mucho tiempo. Pero día mañana puede morir algún accidente, ¿no? Una señora mayor que siempre le duele, pero tiene vida larga, ¿no? Aquí en España dice, una mujer que tiene dolor, ¿eh? Vida larga, ¿no? Así. Todo el mundo nacido de aquí y están viviendo, pero que cuestión de cada uno distintos, cada su vida, pero un problema común es la muerte. Llegarán todo el mundo. Nadie puede evitar, ni solución, ¿no? Todo el mundo llega a muerte. Pero después de la muerte hay otra vida. Hay otra vida. Esa vida debemos preparar cuando estamos en este mundo. Hay otra denominación de cristianismo, dice, ¿cómo podemos saber antes de la muerte? Después de la muerte, nuestro Dios, justo bueno, nos juzgará según lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, por eso, ustedes deben guardar la ley, hay que hacerlo bien, ser buenos, ¿no? Así, por cada uno de nuestra justicia, ¿no? Recibiremos cosas distintas, depende, ¿no? Pero no, la Biblia está escrita claramente. Debemos preparar antes de la muerte. O sea, cuando estamos en este mundo, en esta vida, debemos preparar la vida eterna, nuestro destino eterno. La Biblia está descrita que después de esta vida hay solamente dos lugares, ¿no? Dos lugares. No hay otra más. Dos lugares. El cielo, el reino de Dios, es vida eterna. Infierno, eterna condenación, es muerta segunda. Muerta segunda. Dividirá dos partes eternamente. Entonces, después, ¿puede cambiar? Imposible. Porque ya está determinado, como ya destinados allí, ya eternamente no puede cambiar. No puede salir del infierno. Nunca. Por eso, Dios nos ha dado su palabra para que podamos conocer su voluntad, su amor, para que podamos elegir. Porque su gracia, salvación, la vida eterna, es su gracia. Pero responsabilidad tenemos nosotros. Depende de nuestra elección. Podemos estar vida eterna y también puede estar perdición eterna. Por eso la muerte ya está establecido para todos. Aunque nosotros somos justos, seamos como somos salvos, o también otras personas, todo el mundo, morirán todos. Después de muertes, hay dividida dos partes. Pero antes de entrar al mundo eterno, ocurrirá resurrección. ¿Por qué? Porque Dios no está preparada para los salvos, está preparada una morada celestial en su reino, ¿no? Una morada. Entonces, para entrar la morada celestial, no solamente entrará nuestras almas, sino también cuerpo. Pero no es que este cuerpo, sino cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual. Aquí versículo
1, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿qué se refiere? Morada terrestre, este tabernáculo. Moradas, estos, es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es morada terrestre, solamente para vivir en esta tierra. Esto es una casa, no es mi ser. Cuerpo es que una casa para vivir mi ser verdadero, que es mi alma espíritu. Mi alma espíritu está viviendo en mi cuerpo, en mi cuerpo. Por eso este cuerpo es morada de mi alma y espíritu, pero morada terrestre. Este tabernáculo, como una tienda, Nosotros en verano vamos a campamento, como camping, ¿no? Camping. ¿Mm? Ponemos unas tiendas para pasar unos días, ¿no? Dormimos y cuando termina esa fecha, eventos, tenemos que quitar esa tienda, ¿no? Para volver a casa. Igual, nosotros como hemos venido aquí, solamente este corto tiempo de nuestra vida, 70, 80 años, estamos viviendo en una tienda, tabernáculos, con este cuerpo, como morada terrestre. Esto se deshiciere, ya quitaremos todos y tenemos la casa verdadera, morada verdadera, morado verdadero, que es Dios las almas. También otra parte, las almas injustos, impíos, malos, o sea, no tienen la salvación, no son salvos, también entrará, su cuerpo se quedarán aquí, esta tierra, pero sus almas entrarán a Hades. Hades, también un lugar de infierno, pero solamente van las almas, pero cuerpo, ¿por qué cuerpo están aquí en la tierra? Pero habrá resurrección, como ocurrirá resurrección, pero dos veces. Resurrección de los justos, resurrección de los injustos. Lo bueno, hicieron lo bueno, resucitarán para la vida eterna. Resurrección de lo malo, como resucitarán para condenación eterna. Busquemos, a ver, libro Hechos. Busquemos libro Hechos, capítulo 24.
libro de Hechos, capítulo 24. Versículo 15. Leamos juntos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hay dos resurrecciones. Resurrección de justos como de injustos. Pero hay distintos momentos. Busquemos otro más. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Versículo 28 y 29. San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Leamos juntos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos tipos de resurrección, de justos como de injustos. Como justos, por ejemplo aquí, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida para entrar al cielo, vida eterna. Pero más los que hicieron lo malo, injusto, a resurrección de condenación, perdición eterna, infierno. Hay momentos, pero ocurrirán dos resurrecciones, pero distintos momentos. Primero, resurrección de los justos para la vida ocurrirá segunda venida de Cristo. Ya, entonces vendrá pronto, ¿no? Cuando venga Cristo segunda vez, vendrá dos formas. Primero, en el aire. En el aire. ¿Por qué? Porque para llevar los santos, la iglesia, en el cielo, en el aire, para pasar durante 7 años para juzgar en las tierras. 7 años de tribulación es juicio de Dios para juzgar a la tierra. Pero cuando juzga la tierra, para los justos, para evitar este juicio, por eso el Señor primero viene en el aire para llevar los justos en el aire. Y después de pasar todo este juicio, ya descenderá con los santos juntos. Pero resurrección, esto, cuando segunda venida de Cristo en el aire, todos los justos hicieron lo buenos, ellos resucitarán sus cuerpos, que ya están muertos. Pero ellos, muertos en Cristo, ¿no? Muertos en Cristo. Sus cuerpos que están enterrados en la tierra resucitarán. Pero resucitarán como cuerpo espiritual, cuerpo perfecto. Luego, las almas que están en el paraíso también salir de allí, sacarán en el paraíso, unirán el cuerpo y alma espíritu, pero cuerpo especial, espiritual, como Cristo arrebatarán en el aire para recibir al Señor. Eso es primero resurrección para los justos, los que hicieron lo bueno. ¿Para qué? Para la vida. Pero segunda resurrección es para injusto. Los hicieron malos, para condenación. ¿Cuándo ocurrirá? Después de 7 años de tribulación, Cristo y la iglesia, los salvos, y descenderá la tierra, y convertirá esta tierra como principio.
como huerto de Edén, principio perfecto. Y luego Cristo reinará este mundo durante 1000 años. Eso es milenio, ¿no? Durante 1000 años de reino de Cristo. Ese momento, durante 1000 años, no habrá pecado, ni malo. ¿Por qué? Satanás está encarcelado. Entonces no hay Satanás, no hay malo en este mundo. Después de 1000 años, ya para terminar, para finalizar la historia de humanidad, Dios te preparará otro tribunal para juzgar a los impíos malos. Ese momento habrá resurrección de los malos, injustos, para condenar. Entonces, las almas que estaban en Hades, ese es infierno que va solamente las almas, ¿no? Hades. Luego el cuerpo de los malos también estaban en las tierras, en el mar, en la tierra, en la montaña, todos, formas. Pero Dios, por su todopoderoso, resucitarán todo cuerpo de ellos, pero cuerpo inmortalidad ya. No va a morir, inmortalidad. Y luego sacarán las almas de ellos de Hades y unirán. Igual, juntos, alma y cuerpo unidos, echarán en el infierno. Eso es condenación, juicio de Dios. Echarán en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué son malos? Mira, aquí está escritas lo bueno y lo malo. Criterios de bueno y malo de este mundo y también criterios de bueno y malo de Dios es diferentes. En este mundo, ¿cómo puede distinguir lo bueno y malo? Por la ley del mundo, ¿no? La ley del mundo. Algunos, ladrón, asesino, malos. Nosotros llamamos son malos, malhechores. Las personas que están haciendo cosas buenas, ayudando a la gente, limosnas, y pues siempre saluda bien, respeta a la gente. Nosotros llamamos bueno, pero criterios de Dios distintos. Criterios de Dios distintos. Para Dios, los justos son buenos, los injustos son malos. Entonces, justo e injusto, ¿con qué puede distinguir? La salvación. La salvación. Los que aceptan la gracia de Dios y amor de Dios en su corazón y creen evangelio correctamente y recibiendo la salvación, teniendo vida eterna, son buenos. Son buenos, ¿por qué? Son obedientes de la palabra de Dios. Pero aunque sea una persona tan buena ante los hombres, una persona tan buena ante los hombres, pero incredulidad, no cree en Dios. Aunque una persona que tan inteligentes, pero no cree en Dios. No acepta amor y gracia del Señor. Menospreciando o pisoteando el evangelio de Cristo. Ignorancia, ¿no? Aunque sea una persona tan buena, inteligente, pero ignorancia del amor de Cristo, entonces para Dios son malos. Eso es diferencias. Claro, la muerte de la vida, para nosotros es triste, ¿no? Triste. ¿Por qué? Ya tenemos que separar con los amados, ¿no? Tenemos que ya despedir a nuestra familia, queridos, mis padres, mis hijos, mis hermanos.
por la muerte ya tenemos que separar. Ya no pueden ver más. Por eso todo el mundo tiene miedo de la muerte. No le gusta, ¿no? Le gusta. Pero la muerte para Dios, la muerte de los justos salvos es muy como estimados. Dios, como Salmos 116, versículo 15, está escritas, estimada es a los ojos de Jehová, ante los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Las muertes de los santos, de sus santos, es muy estimada para los ojos de Jehová Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ese día de la muerte de los santos, ese día que puede encontrar a Dios. Dios también puede recibir sus santos a su reino. Y también día de que puede dar la gloria que está preparado para recompensar a ellos, para dar a ellos. Por eso Dios, ese día de la muerte de los santos, muy estimados. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Leamos juntos. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí dice, los muertos que mueren en el Señor, en el Señor. O sea, los salvos, pero aún ya están muertos, ya muerto de la vida de la carne, cuerpo. Entonces, los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados, son bienaventurados. Aquí dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque ya están en descanso, paz. Son bendecidos los salvos, aunque mueren. Porque todo el mundo, en este mundo, muerte, pueden pensar que este es maldición, ¿no? Pero para los salvos, no, son bendición, ¿no? Es bendición la muerte de los salvos. Ahora, quiero tratar unas cosas importantes. Entonces, los salvos después de la muerte o segunda venida de Cristo, ocurrirá resurrección de los justos, ¿no? Resurrección de los justos. Después de resurrección, y unirán con su alma cuerpo y subirán en el cielo para recibir a Cristo, ¿no? Durante 7 años estarán en el aire. ¿Qué ocurrirá en el aire durante 7 años? ¿Qué habrá? Hay tribunal. También 2 tipos de tribunal en la Biblia. Tribunal de Cristo y tribunal de Dios, tronos blancos. Igual, tribunal de Cristo ocurrirá en el aire, primera resurrección de los justos. Segundo, trono blanco ocurrirá al final de la historia para juzgar los impíos, para condenar. Entonces, hoy aprenderemos primero, tribunal de Cristo, para los justos, para los cristianos salvos, para nosotros. Nosotros, cuando venga segunda venida de Cristo, cuerpo transformaremos. No sé si algunos hermanos que están aquí, antes de venida de Cristo, morirán alguien, ¿no? Él
es que su muerte estimadas, estimadas, bendecidas, esas muertes. ¿Por qué? Cuando venga de Cristo, resucitará y subirá en el cielo para recibir al Señor. Esa es nuestra esperanza. Entonces, cuando subimos en el aire para recibir al Cristo, y Cristo está ya preparada, un tribunal de Cristo para juzgar. Pero este juicio no para condenar, sino para dar recompensas. Para darnos recompensas como glorias, galardón, según la vida que es lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana. Primero, hay dos tipos de juicios de Cristo. Primero, reprensión. Porque los salvos, aunque han recibido la salvación, no llevan bien una vida correcta en Cristo. O aún salvos, pero siguen cometiendo pecados. Entonces, los que como nosotros cuando hemos hecho algún pecado en nuestra vida, seguramente Señor nos reprenderá. Depende del pecado, también pues castigará a nosotros. Entonces, por nuestro pecado seremos pues podremos estar vergüenza ante el Señor, ante los santos. Pero si nuestro Dios, nuestro Señor tan misericordiosos, amorosos, que Él, por su sacrificio, ya está perdonado todo nuestro pecado, ¿no? Nosotros, aunque somos salvos, pero cometemos pecado, ¿no? Mejor, tenemos que intentar que no cometemos más pecados, ¿no? Pero a cada uno de la fe distintas. Algunos que recién nacidos, o sea, ya recién recibido la salvación, todavía tiene su carácter, personalidad antiguas, que todavía no despojados, también instintos pecaminosos, todavía tiene fuerza, poder. Entonces salen más pecados. Pero algunos hermanos que ya llevan mucho tiempo, han aprendido mucho su palabra de Dios, puede como dominar su deseo de la carne, por eso cometiendo muy poco, pero también se cometen, ¿no? Algunos todavía como la fe un niño recién nacidos, ¿no? Por eso que sin querer que está cometiendo pecados por su costumbre y también porque ese instinto pecaminoso, sin querer, ¿no? A lo mejor cuando comete pecado no podía sentir que estoy pecando, pero luego después entienden, le di cuenta, ¿no? Que he cometido pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Solamente echando culpa de mi antiguo hombre. Claro que si tú era malo, por eso es todavía saliendo estos. Luego se pasa. No. Cuando ya recordamos que he cometido pecado, ya inmediatamente tenemos que confesar a Dios. Hay que arrepentirse. Hay dos tipos de arrepentimiento. Primero, arrepentimiento para la salvación. Arrepentimiento para la salvación es solo una vez para recibir la salvación. ¿No? Pero después de la salvación, también tenemos que arrepentirse cada momento. No solo una vez, cada momento que hemos cometido pecados. Confesión. Entonces, ¿para qué? No para la salvación, sino ya soy salvo para recuperar relación con Dios.
Porque antes de la salvación, Dios era justo, juez justo, para juzgar a nuestro pecado, para condenar. Nosotros éramos pecadores. Pero después de la gracia de Dios, recibimos la salvación. Después de la salvación, por la gracia de Dios, después de la salvación, ya no soy pecador, sino soy hijo. Él no es juez, sino es padre. Padre, hijo. Imaginemos relación de padre-hijo. Relación de un juez y como un delito, pecador. Aquí hay un sentencias. Soy juez. Aquí delante hay un pecador que cometió pecados. Aunque él, que está arrepintiendo sus pecados, culpables, dando rociento, perdóname, con lágrimas, entonces, por según voluntad del juez, ¿puede perdonar? No, por la ley. La ley de tal página, estos delitos, tiene que condenar estas cosas. Por ejemplo, multa de 1.000 euros y 2 años de cárcel. O así, ¿no? Según la ley, ¿no? Según la ley. Aunque están pidiendo con lágrimas, ¿no? Arrepentiendo total, de verdad, están arrepentidos, pero por esto no puede perdonar. Hay que pagar, ¿no? Hay que pagar. Pero relación totalmente distinto. Delante de padre, un hijo ha cometido algún error contra padre. Contra padre. Padre seguramente enfadará, ¿no? Enfadará con su hijo. ¡Ey, hijo mío! ¿Por qué has hecho esto? ¿Tú no sabías que esto no me gusta? El hijo, entendiendo su culpa, entonces también pedirá, ¿no? Perdón de su padre, ¿no? Papá, lo siento, ya, no haré más estas cosas. Entonces papá se condenará. No, ya tú no eres mi hijo, fuera de casa. No es así. Padre ya está perdonado, Pero ¿por qué está reprendiendo? Para corregir, instruir su vida, ¿no? ¿Para qué? Para que no cometa más errores. Para disciplinar. Por eso llama a hijo y disciplinas. Pero el padre, sabiendo el error de su hijo, pero su hijo está callado. No confesa a su padre, están pensando su hijo que mi padre no sabes y luego está escondiendo su culpa, está como ocultando su culpa. Entonces, padre, ¿quiere perdonar a ese culpa? No. Padre siempre quiere que sea él confesar a mí su culpa y para pedir perdón. Entonces, ya, padre realmente ya está perdonado, pero antes de hacer el hijo a padre hacer eso, no puede recuperar relación como antes. Como antes que tener ninguna cosa de mal, padre e hijo teniendo una relación buena, siempre conversar, abrazar, siempre después de trabajo, cuando llega a casa, traer algo cosa para su hijo. Entonces el hijo también siempre saliendo corriendo a abrazar a su padre, recibiendo con alegría. Pero el hijo está algo mal que hecho contra padre, pensará así. Yo quería que papá hoy no va a venir a casa. Si aunque llega a su padre, no salir como antes, como en alegría, sino está escondidos, ¿no? Para recuperar la relación con padre, hay que confesar a cuanto antes. Papá, yo he hecho estas cosas. Lo siento, de verdad, perdóname. Entonces, el papá, ¿qué hará? Ven, hijo, abrazándoos, vale, te perdono, pero no hace más estas cosas.
¿vale? Entonces, ese hijo, sí, papá, yo no haré más. Y luego día siguiente, ¿hacerlo otra vez? No, eso no es arrepentimiento, ¿no? A lo mejor por costumbre o error puede salir, pero seguida pensar, ¿no? Vale, ya no tengo que hacer más esto, ¿no? Luego puede corregir. Continuamente, menudamente manera que hacer esta manera, entonces algún momento ya está alejado de este pecado, ya nunca hace más. Como estos, nosotros, aunque somos salvos, pero todavía tenemos como instintos pecaminosos y también tenemos nuestro carácter, también tenemos costumbre que lo que he hecho antes. Podemos caer sin querer en el pecado, pero es cada momento confesamos a nuestro Padre Dios, ¿eh? Y recuperamos relación, entonces algún momento nosotros ya estamos cambiados como más santos, llevando una vida más rectas, santas, como Jesús, Señor. Así. Con estos pecados, como sin querer, por nuestras naturalezas, Señor es misericordioso, nos perdonará a todos. Por ejemplo, busquemos 1 Juan, un poquito antes de Apocalipsis, 1 Juan, capítulo 1, Primera Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, alguno dice que no tengo pecados, no tengo pecados. Eso es mentira, ¿no? Engaña a sí mismo. Pero aquí dice la verdad. No está en nosotros si confesamos nuestro pecado, pero inmediatamente ante nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Pero aún ya perdonado todo, pero perdonar. Y luego, limpiarnos de toda maldad. Nos limpiará toda maldad. ¿Qué significa? Nos ayudará a través de su Espíritu Santo, para que no pecamos más. Pero también hay pecado intencional. No por sin querer, sino pecado ya intencional, ya está planificado, ¿no? Pensando, sabiendo esto pecado, pero siguen. Por ejemplo, mentira. Hace mentira, no puede ser sin querer. ¿Por qué? Por su corazón, por su mente, ya quería mentir. Por eso sale mentiras. Engañar. ¿No? Todo es pecado intencional. Pero pecado intencional no pasa como pecado sin querer. Solamente pues reprendes, exhorta, luego perdonas. Si no, seguramente recibirá castigo. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios castiga a los hijos? Porque para corregir su vida. Salmo 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Eso es de Salmo de David. David era una persona justa, correcta. Él mismo también pensaba así, soy justo. Pero, ¿qué ha cometido él? Pecado más grave, ¿no? Adulterio y homicidio.
Pero Dios sí ya ha perdonado su pecado, pero no puede pasar solo, sin nada, sino Dios castigó a él. Él, después de entender su culpa, su pecado ante Dios, por a través de profeta Natán, ¿no? Profeta Natán apareció delante de él y luego indicó su pecado. Tú eres pecador que ha cometido adulterio y homicidios. Pero ese momento David se humilló ante Dios. Se humilló y arrepintió total. Entonces Dios aceptó su corazón, perdonó todo, pero desde ese momento su vida ha recibido castigo de Dios, castigo de Dios. Su hijo rebeló contra él. Él tenía que perder su reino, hay que salir fuera. Así. Él recibió gran castigo. San Juan capítulo 13, 8 también, Pedro le dijo, no me lavas los pies jamás. Jesucristo, última noche, después de Santa Cena, preparó agua y toallas, limpiando los pies de sus discípulos. Eso es una forma de enseñar humillación, ¿no? Humillación. Pie de los pies limpios, limpio de los pies de sus discípulos. Pero cuando llegó Pedro dijo, no puedes, tú eres mi maestro, mi Señor. Yo tengo que limpiar tu pie como siervo, yo no puedo dejar mi pie para limpiar. Pero Jesús le respondió a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, seguida cambio, ¿no? ¿Qué pidió? No solo pies, sino limpiarme todos. Pero Jesucristo dice que ya vosotros son limpios. ¿Con qué? Por la palabra de evangelio. Ya están limpiados, salvos, pero no todos. Porque los pies siempre ensucian todos los días. Aunque somos salvos, vivimos en el mundo, ¿no? Trabajamos, estudiamos, vivimos en el mundo. Allí manchamos, ¿no? Mancha muchos del mundo, los pecados. Entonces tenemos que limpiar esa mancha. ¿Cómo? Entre unos a otros. En la comunión. Por eso estos, Señor, ha mostrado a sus discípulos para enseñar. Enseñar significa de comunión. La comunión, ¿qué es? Solamente reunimos a los hermanos, cantamos, escuchamos la palabra, hacemos testimonio, ¿así? No, limpiar los pies unos con los otros. Esa es la comunión. Consolación, exhortación. A través de nuestros testimonios, así, unos otros limpiamos. ¿Por qué? Somos todos sucios. En Antiguo Testamento, tabernáculos, hay una cosa importante, es mar, como un fuente de agua, ¿no? Un fuente de agua justo antes de entrar lugares santos. Todos los sacerdotes deben trabajar en lugares santos. Hay que cambiar pan, hay que mantener la luz, hay que cambiar fuego para inciensos. Y también sumos sacerdotes. Una vez al año debe entrar lugar santísimo para entregar sacrificio, para perdonar el pecado del pueblo. Todos los sacerdotes antes de trabajar hay que lavarse las manos y pies. ¿En dónde? En fuentes. ¿Fuentes? ¿Por qué? Éxodo 30, 18 en 21 dice, se lavarán con agua en fuente para que no mueran. Porque los sacerdotes, sin lavarse en suciedad, entra al lugar santo y santísimo, se mueren. ¿Por qué? Dios es justo, santo. La luz. Somos pecadores. No podemos presentar ante Dios con pecados, en pecados. Por eso hay que lavarse en fuente sus manos y sus pies.
para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar. Por eso, nosotros, cuando comprendemos que nuestro pecado que ya hemos cometido, aunque sois santos, salvos, cuando antes, inmediatamente, tenemos que confesar a Dios. Entonces, Él es justo, fiel, nos perdonará. Pero algún pecado tan grave no nos pasará solamente con la palabra, sino castigará. Entonces nosotros también debemos recibir este castigo con gozo y alegría. Gozo y alegría. Como David. Segunda Corintios, capítulo 7. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10. Segunda Corintios 7, 9, 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Salmo 32:5 también dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí, mi pecado te declararé y encubrí mi iniquidad. Por eso confesaré mis transgresiones. Confesaré. Pero Jehová Dios, ya tú perdonaste. Ya pasado, ¿no? Ya pasado. Ya perdonado todos. Mi maldad. Pero aún ya yo he recibido perdón de Dios, pero mi carácter, mi instinto pecaminoso sigue cometiendo pecado. Por eso cada momento que he cometido pecado o cada momento que he recordado me di cuenta que he cometido pecado, tengo que confesar cuanto antes. Así puede recuperar, no para salvación, sino puede recuperar relación con Dios. Puede recuperar ese gozo, alegría de la salvación. ¿Sabe primero castigo cuál es? Cuando cometemos pecados, primero sentimos que ya no puedo estar en paz, tranquilidad. Sí, produce ira por el pecado. Por eso tenemos que confesar cuanto antes para recuperar nuestro corazón, para recuperar esa alegría y gozo por la salvación. Por esta razón tenemos que confesar cuanto antes. Sí. Uno que ha cometido un pecado grave, sí o sí recibirá castigo. Castigo de Dios no para condenar a nosotros, sino para corregir nuestra vida. Hebreo 12, 7, 8 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel que quien el padre no disciplina? Aquí hay muchos padres, ¿no? Padres. ¿Algún padre que no disciplina nada de sus hijos? A ver, los hijos. Muchas veces recibiendo disciplina de sus padres, ¿no? Pero aquí dice, soportáis.
Deben soportar. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre me castiga? Deben entender. Porque ningún padre que su hijo que desviará el camino correcto. Ningún padre que su hijo será como caerá en pecado. Por eso, aunque se cansa, pero continuamente disciplinando a sus hijos. Para que no hace repetir que lo que he hecho yo. No, normalmente no. ¿Por qué disciplina? Porque ya ha experimentado los padres, ya sabe que ese es malo. Por eso siempre dice, no hace estas cosas. También sabe que esto es bueno, por eso siempre manda que hace estos. Pero los hijos, tan como dentro, los niños tienen necedad, ¿no? Necedad de su corazón. Siempre rebelde, ¿no? Siempre rebelde. Pero por favor, que soportáis de esta disciplina de los padres, porque los padres quieren que nosotros, los hijos, llevan su vida correctas. También, Proverbio 3, 11, 12 dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatiguéis de su corrección. No hay que menospreciar del castigo de Dios, sino tenemos que aceptar. Porque Jehová al que ama, castiga. Ama al castiga. A ver, los padres castiga, disciplina a sus hijos, ¿no? No castigamos un niño de vecino, aunque sea tan malo, porque no es mi hijo. ¿Por qué Dios nos castiga? Porque somos hijos suyos. Nos ama. Por su amor nos castiga. ¿Para qué? Para corregir nuestras vidas. Como el padre, el hijo a quien quiere. También reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Deuteronomios dice. Libro Job también. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurados el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurados. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. No tenemos que ignorar ni menospreciar el castigo de Dios, sino tenemos que soportar, aceptar. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendrá. Él hiere y sus manos curan también. Él nos castiga, pero también, ¿para qué? Para curar nuestros heridos. También, ¿por qué Dios castiga a los salvos en este mundo? Dios no castiga muchos a los impíos, o sea, no son salvos. A veces podemos pensar así, ¿no? Qué injusto. Somos hijos de Dios, pero siempre sufrimiento, como persecución y también siempre falta muchos. Pero aquí son malos, injustos, ¿no? Del mundo, porque viven bien, abundantes. ¿No? ¿Por qué? Porque ya sus castigos, sus juicios ya está determinado en trono blanco, final y castigo eterno, perdición. Pero nosotros somos hijos de Dios que debemos entrar al lugar santos, reino de Dios. Por eso Dios nos castiga para convertirnos como santos. Para que seamos dignos de entrar al reino de Dios. 1 Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. También, razón, ¿no? No seamos condenados con el mundo.
también para corregir nuestras vidas. Job 34:31 dice, de seguro conviene que diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. También, segundos, tribunal de Cristo por razón para castigar, para reprender, para corregir. También, tribunal de Cristo para dar la gloria, galardón, para recompensar nuestra obra hemos hecho por el Señor. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Leamos juntos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí dice, Señor, nuestro Señor gloriosos que vendrá con sus ángeles, segunda venida de Cristo, ¿no? Pero para pagar a nosotros. Pero aquí individualmente, cada uno, conforme a sus obras, Entonces, ya no tenemos mucho tiempo para vivir por el Señor, porque cuando vivimos más por el Señor, cuando venga el Señor, me pagará. Gran gloria, galardón grande. Ustedes también quieren recibir galardón grande, gloria de Dios. Entonces ya sabéis, ¿no? ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debemos vivir? Según su voluntad. Humillación, obediencia. Sacrificio. Por unánime, juntos. Entonces, Señor, cuando venga el Señor, nos pagará. Cada uno de nuestras obras, según cada uno de nuestras obras, pero cada uno también pagarás. Apocalipsis también está escritas, he aquí yo vengo pronto. Eso es promesa de Dios. Señor dice que yo vengo pronto. Mi galardón conmigo. Él viene no solo mano vacía, sino lleno de su mano galardones para recompensar cada uno. No grupos de iglesia de Villalba, sino cada uno según sea su obra. Porque Dios es justo. Dios es omnisciente, sabe todos. ¿Quién que ha hecho bien o quién que ha hecho mal? Entonces, sabe bien y correctamente, justamente, Él recompensará nuestra obra que hemos hecho por el Señor. Ya, principio he hablado, ¿no? Ante Dios, ante el Señor, lo bueno y lo malo es criterio muy distinto que nosotros. Criterio de Dios, del Señor, es lo malo, lo bueno, todo lo que he hecho por Él, Cristo, según voluntad de Dios, es lo bueno. Lo malo, aunque sea una persona mejor, bueno, pero no he hecho ninguna cosa por el Señor, sino solamente hecho por su beneficio, por su fama, por su trabajo, por su prosperidad. No recibirá galardón de Dios. Dios juzga bueno y malo ante el Señor. Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. También leamos juntos.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo bueno. Eso es bueno. Eso es bien ante Dios. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mal ante Dios, ¿cuál es? Desagradables, fuera de voluntad de Dios, contra voluntad de Dios, desagradables, imperfectas, contrario de estos. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Veamos juntos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo seguremos si no desmayemos. No nos cansemos para hacer bien, para hacer bien. ¿Bien qué es? Según voluntad de Dios. Llevando una vida según voluntad de Dios. Agradar a Dios. Vivir perfectamente. Eso es voluntad de Dios, es bien ante Dios. Entonces recibirá galardón. Entonces, mal, ¿qué es mal? Mal ante Dios, que es que viviendo según conforme de deseo de la carne, deseo de la carne. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Veamos juntos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Uno ha recibido la salvación. La palabra dice, cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿no? Eso es promesa de Dios. Pero ¿cómo? Entonces, si yo recibo la salvación, automáticamente mi familia, mi casa sean salvos. No. Eso significa que uno salvo, ya sabiendo evangelio correcto, obra de Cristo. ¿Cuál es? Cristo murió por todo, ¿no? Por todo. No solo yo, sino solo para mí, sino para todo, para mi familia, para mi padre, para mis hermanos, mis hijos. Cuando llega a casa, viendo mis familias, ¿qué ve? No solamente apariencia, sino sus almas, no sus almas. Yo, mi alma ya renacido, tengo vida, puedo ir al cielo, pero mis almas de mis familias todavía están muertos. Sus destinos ya está determinado en dónde? En ira, condenación, eterna perdición. Entonces, ¿qué produce en su corazón? Para predicar, para anunciar la verdad, para que sean salvos, para que puedan ir al cielo conmigo, juntos, para vivir eternamente en paz, en amor. Eso es gran deseo. Eso es mayor deseo de los salvos, ¿no? Por eso todos los hermanos siempre pidiendo oración por sus familias, ¿no? Vale, bien, bien. Debemos orar. La familia de todos los hermanos para que sean salvos. Pero hace algo
haciendo algo por esta obra? Algunos hermanos sí, sacrificando por sus cosas y evangelizando su familia. Pero algunos todavía está dejando mañana, vale otro día, otra ocasión. A lo mejor ahora no, porque no tengo capacidad. Por ejemplo, somos extranjeros. ¿Mis familias dónde están? En nuestro país. Entonces muchos hermanos están dando excusa, ¿no? Tanta distancia, con teléfono muy difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejándolo todas mis cosas, pero tengo que ir allí. O a invitar aquí. Ahí busca la manera. No puede dejar almas de nuestras familias para ir al infierno, porque ese es eterno. Ese es eterno. Fuego, azufre, sufrimiento, separación eternamente. Porque si alguno no pruebe para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un salvo, dejando su familia, su alma de su familia, es peor que incrédulos. Eso es malo ante Dios. Tenemos que sacrificar. Aunque miedo, aunque tiene perezas, hay que mover, hay que ir, hay que llamar para predicar el evangelio a nuestra familia. Capítulo 6, mismo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. También leamos juntos. Porque raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Malos, esto, segundo, raíz de todos los malos, que es el amor al dinero. Dinero es muy necesario para vivir, ¿no? Por eso estamos trabajando. También Dios nos permite para ganar dinero. Pero importante, no debemos amar al dinero. Por amar al dinero, dejándolo todos. Produce muchos malos por el dinero, ¿no? En este mundo. Por el dinero, hijo mata a sus padres. Por el dinero, los padres también matan a sus hijos. Hoy en día ocurren muchos. Nosotros somos salvos, hijos de Dios. Sí, necesitamos el dinero para vivir, para mantener nuestra vida, porque ¿para qué tenemos que mantener nuestra vida? Para trabajar por el Señor. Por eso Dios nos permitió el trabajo para ganar el dinero para su gloria. Para su gloria. Por Él todos. Comemos, bebemos, hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. Tenemos que cumplir esa palabra cada uno de nuestras vidas. Cada uno de nuestra vida. No tenemos que amar al dinero. Sí, ganamos, tenemos que ganar, pero no amar. Sino tenemos que amar a Dios. ¿Con qué? Con todas las cosas que tengo yo. Santiago 3:16 dice, ¿por qué? Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, contiendas, peleas, celos, chismeas, todos, esos son malos ante Dios. Allí hay perturbación.
y toda obra perversa. Mira, nosotros somos perdonados, ¿no?, del pecado por el Señor. A otro día yo prepararé unos. Hay un señor, como tiene muchos siervos. Un siervo tiene gran deuda con el Señor. Ese Señor, por su misericordia, perdonó sus deudas, ¿no? Pero ese siervo acaba de recibir ese perdón de su Señor y saliendo a casa y vio otros compañeros, ¿no? Un compañero suyo que tiene una deuda pequeña. Y luego condenó al cárcel. ¿Eso es justo? Nosotros ya hemos recibido gran perdón de Dios, entonces tenemos que perdonar a todos. Oración que el Señor nos enseñó, ¿no? Señor, perdónanos a nuestro pecado para perdonar a nuestros enemigos, así. Pero ¿por qué significa eso? Ya Señor nos ha perdonado, ya nosotros hemos recibido perdón del Señor. Ya debemos tenemos que perdonar todos los malos contra mí. Ese es amor, ¿no? Todo por el amor. Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Antes, Señor, que jactarse de nuestras cosas que tenemos, ese es malos. Debemos humillar, aunque tengo, pero parece que no tengo nada. Así, tenemos que humillar. Señor, nos ha mostrado, eres Dios, estaba en gloria, eres creador. Pero Él se humilló hasta la tierra, convirtiendo como cuerpo de nosotros, como un hombre. Y nosotros también, aunque somos salvos, ¿no?, tengo vida eterna, pero no puedo jactarse estos ante el mundo, sino tenemos que humillar más, para compartir ese amor a ellos. Segunda Corintios, volvemos texto principal. Segundo Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí dice, es necesario, todos los hombres, todos los salvos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando segunda venida de Cristo, nosotros arrebataremos en el cielo, entonces comparezcamos. Tenemos que estar delante del Señor, como su tribunal. Él nos juzgará. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Para recibir recompensas, todo lo que hemos hecho en este mundo, con este cuerpo. Pero dos, para sea bueno y sea malo. Ya hemos aprendido, ¿no? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? Para lo bueno, Él nos dará galardón. También, para lo bueno que lo que he hecho, también nos castigará. Bueno y malo, ¿cómo puede distinguir? Buenos es agradable. Versículo 9, por tanto procuramos también o ausente o presentes, aunque estamos aquí o aunque estamos allí, serle agradable.
Eso es lo bueno, agradable. Entonces, malo es desagradable. Desagradable. Tenemos que agradar a Dios a todas nuestras vidas. ¿Por qué? Sí o sí, nosotros tenemos que estar delante de su trono. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14. Versículo 10 al 12. 10 al 12. Esto sí, leamos juntos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Versículo 11 dice, toda rodilla se doblará ante el Señor. Y también todas lenguas, nuestras lenguas, confesará a Dios lo que he hecho. ¿No? Todos. ¿No? A ver, aunque yo no quiera, ¿no? Yo no quiero que hablar mi culpa porque vergüenza. Tenemos vergüenza. No quiero, pero mi lengua confesará a Dios todos. Ante Dios, ante los santos. Entonces, uno que se está confesando muchas cosas buenas, entonces Dios y todos los santos elogia, alabará, ¿no? Pero algunos hermanos que su lengua está confesando cosas que es lo que he hecho malos. Entonces será avergonzado ante todos. Eso es castigo. Pero ¿cuál? Aquí hay un ejemplo, es importante. Versículo 10. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué juzgas? Somos malos, todos somos pecadores. Yo también soy pecador, que tengo pecado, ¿cómo puedo juzgar al otro? Eso es gran mal ante Dios. Jesús murió por nosotros, pero no todos. Por eso somos salvos. Somos nuevas criaturas, hijos de Dios. ¿Por qué juzgamos entre unos a otros? ¿Por qué? Pecado, que lo que vemos... Pecado también, por ese pecado también Jesús murió. No tengo que juzgar. Juicio es mano de Dios, en Dios. Nosotros no. Nosotros solamente tenemos que amar. Dios nos mandó nuevo mandamiento. Améis unos a otros. No nos mandó que juzguéis unos a otros. Améis unos a otros. ¿Amor qué es? Cubrir. Cuando vea algún culpa, algún defecto, tengo que cubrir con amor. También a veces tenemos que exhortar para corregir. Ese hermano que recibiendo exhortación de hermanos y comprendiendo, arrepentiendo y corrigiendo su vida, entonces es gran bendición, ¿no? Aún que un hermano con buen corazón, está diciendo cosas, pero enfadas, no quieres. Entonces, no es culpa mía, sino es de Él. Porque venganza, juicio, es de Dios. Nosotros no tenemos derecho de juzgar y ni vengar. Solamente amar, indicar, como consolar. Eso es nuestro deber. Pero ¿por qué en vez de amar están juzgando, midiendo una medida,
medida mía está midiendo a la fe de otro hermano. Pues todavía a este hermano falta mucho. A lo mejor este hombre no es salvo. ¿Cómo sabe? Nosotros no sabemos esto. Hay que reflexionar mi vida. Dios me permite que ver algún defecto de hermano. ¿Eso qué significa? ¿Para juzgar? ¿Para indicar? No. Que Dios está dando a mí. Tú también. Ten en cuenta que tú tienes mismo defecto. Para como espejo, para reflejar, para reflexionar mi vida. Por eso Dios me permite ese defecto, ese pecados. Muchas veces yo lo vio, pero otros hermanos no sabes. ¿Qué significa eso? Dios permitió a mí, para corregir mi vida. Porque tú también tienes esos, para indicar eso. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestras vidas cristianas. ¿Por qué? Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, mi lengua confesará a todos. Entonces, mejor que juzgar, indicar y criticar, amar, consolar, aceptar, perdonar. Todavía no he terminado ni mitad. Qué preparados. Sí, de verdad. Mira, hermanos, pues entonces hoy hasta aquí concluimos. El tribunal de Cristo es un tema muy importante para los salvos cristianos. ¿Por qué? Porque eso ocurrirá sí o sí 100%. ¿No? 100%. Nosotros sí o sí comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Ante el juicio de Cristo. Cristo nos juzgará todas las cosas, sea bueno o sea malo. Entonces, por lo menos desde ahora, debemos vivir una vida agradable al Señor. ¿No? Entonces, Señor me recompensará a todos. ¿No? Con esa esperanza vivimos, ¿vale? Pues oremos juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso que nos ama, te damos las gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido del tribunal de Cristo, que Señor nos recompensará nuestra vida de vida cristiana, pero también nos recompensará cosas buenas y también cosas malas. Señor, por eso te pedimos que ayuda a nuestro espíritu para que podamos vivir según su voluntad, conforme de su palabra, y para que agradar a Dios y para llevar nuestra vida perfecta ante el Señor. Señor, guarda nuestros corazones para que podamos cumplir la palabra del Señor todos. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén.